vamos a entrar en materia y en nuestro segmento de género y desarrollo saben que ya esta semana vienen los carnavales. Así es. Entonces vamos a estar hablando precisamente en género y desarrollo de lo femenino que se destaca en el carnaval, mi querido Ricardo. Sí, es interesante este tema. Antes yo quisiera hacer como un balance histórico de lo que es el carnaval. El carnaval es una de las fiestas que se propagan mayormente por todo el planeta. Casi todo el planeta celebra el carnaval. Carnaval de Río de Janeiro, de Venecia, o sea, en todos los continentes. En todos los continentes, pero es como una fiesta universal. Pero cada una tiene se va ajustando a la cultura de cada una de las áreas. Se tienen indicios de que desde la época de los sumerios, hace 5.000 años, ya se celebraban los carnavales. Ya, desde los sumerios. Desde los sumerios ya se tienen indicios de que... Sí. Los sumerios tienen mucha historia. Hicieron de todo realmente. Sí, hace 5.000 años. Es considerado una fiesta pagana. Sí, de ahí pasa a la época ya de los romanos, que era considerada una fiesta pagana y era relacionada con el dios Saturno. Sí. Entonces se hacían las Saturnalias, era una fiesta que ocurría una vez al año y eran varios días donde las personas se desbocaban a todo, lo que era diversión. Desbocaban e incluían comida, bebidas y relaciones sexuales. Y relaciones sexuales. Lo daban todo. Lo daban absolutamente todo. O sea, todo, más que todo era más ligado a la comida, los excesos de comida y licor. Sí. Ya después de ahí pasaban a ir al ámbito sexual. Es una fiesta meramente femenina, en donde hay características femeninas que sobresalen por las masculinas. Mira, el tema es que cuando entra el tema de las relaciones sexuales, se mantiene el rol femenino de la mujer, de cuál es su función en la parte de ese encuentro. Nosotros somos seres humanos, pero nosotros todavía mantenemos algunas características de los animales. Los animales tienen por lo general en los mamíferos una época de celo. Se puede decir que esa fiesta responde a esa época de celos, sería un poco arriesgado decirlo, pero se puede hacer un poco la comparación. Entonces comienza ese aspecto femenino de la reproducción. O sea, todos los ritos que se hacían en esa época exaltaban un poco más lo femenino. Toda la belleza femenina, todo el cuerpo de la mujer. Entonces era algo que se resaltaba. Eso pasa un poco cuando esas fiestas paganas se convierten en fiestas cristianas. Cuando empieza a inicio del siglo pasado, en el año 300, 400 más o menos, Roma asume esa fiesta. Pero no la asume, la asume no totalmente, sino que la relaciona con la época de la Cuaresma. O sea que va muy ligada a esta fiesta pagana con la celebración religiosa. La celebración religiosa. Es como irónico, ¿no? Por eso ahí es donde adquiere realmente el nombre de carnaval, porque es la fiesta de la carne. Entonces es cuando la persona se libera totalmente de toda esa emoción, porque viene una época de que tienes que guardar. O sea, tú pecas todo en estos días que después ya... De hecho, en el catolicismo te ponen una crucecita el miércoles. Medio hipócrita, ¿no? No sé. Pero sí, entonces, cuando nos llega acá de Europa, nos llega principalmente la costumbre, nos llega principalmente de Europa. En Europa el carnaval siempre se relacionaba con la realeza. Entonces aparecía la reina en un rol específico y aparecía todo lo que acompañaba a la reina. Los africanos, hablando del tema, nosotros los afropanameños tenemos que conocer mucho esto. Los africanos hacían como una imitación de ese comportamiento de la realeza en sus espacios de los esclavos que ya estaban. ¿El rey Momo no venía de allá? También. Entonces, lo utilizaban como método de protesta también. También, era un método de rebeldía. Un método de protesta, de rebeldía, y creo que todavía lo siguen haciendo en Brasil, su parte cultural. Así es. Practican mediante la samba protestas del momento. Pues. Así es. Entonces se resalta esa imagen femenina, pero viene mezclada, aunque está en una fiesta ya cristiana, con la sensualidad que veíamos en las fiestas paganas. Entonces por eso vemos que las reinas de casi toda Latinoamérica son muy femeninas en el contexto tradicional de lo que se entiende como femenino. Las garotas de Brasil. Las garotas de Brasil. O sea, todo es verdad, todo. Sí. O sea, las mujeres se destacan un poco más. El carnaval va en torno a la mujer. Aquí, y el rey Momo, entonces, ¿dónde juega un papel? O sea, la figura acá de Panamá, el rey Momo, tiene otra figura, como de protector, como el que va junto a ella. Pero está la reina. Pero está supeditada a la reina. ¿Y quién manda, la reina o el rey? La rey reina siempre es la que manda, la figura femenina. Entonces, es la que se mantiene como la que manda. En los grupos Congo, que es mi cultura, la reina es la que manda. Pajarito y todas las otras figuras, ellos solamente están supeditados a esa figura femenina. Entonces, esa figura femenina va con todos los atributos. Y por eso nosotros vemos, por ejemplo, en las tablas,
que se resalta la imagen femenina. ¿Cuál es la más elegante? ¿Cuál es la más bella? El donaire, Entonces una le grita a la otra que tú eres menos, tú eres más. Ajá. Y entonces todo lo que está alrededor resalta el aspecto ese femenino Entiendo. tradicional. Es un aspecto social Sí. muy importante y característico entonces de esta época. De esta época de carnaval, o sea, se va En mezclando todas y las va culturas, evolucionando. En todas las independientemente, culturas. en Brasil, en Venecia, Así es. en África o aquí en Panamá, la figura femenina es la que resalta, o la feminidad. La feminidad es la que resalta. Y mira, es interesante también porque si vamos también al carnaval de Brasil, hay otra figura femenina que son las bayanas. Son negras, totalmente vestidas, cierto. por lo general el cuerpo muy robusto, Ajá. y que representan como esa imagen de la madre que da alimento y protege. Se resalta otra forma, no solo a la sensual, sino otra forma. Entonces las bayanas van con mucho respeto y tú la ves con las faldas muy grandes y en las escuelas van siempre un Es grupo de cierto. bayanas con unas faldas muy grandes. A mí me encanta todo lo que la historia del carnaval y más de la parte femenina, de hecho, porque cuando echamos para atrás fue en un preciso momento en el Imperio Romano donde se une el paganismo con el cristianismo, entonces tuvieron que ambas partes como que ceder. Sí, Y tuvieron "Hey, que ceder. yo te Te doy acepto esto, tu te cuaresma, pero tú aceptame mi carnaval. Es dando y dando. Es dando y dando. Ajá. Pero donde ves sobresale todo, la mujer sobresale sobre esta época desde tiempos antaños. O sea, es increíble cómo se le da la superioridad a la mujer, cómo se le da la importancia a la mujer. Es también increíble, por ejemplo, y ya como echando para atrás, que en un pasado la mujer no tenía como un papel tan preponderante dentro de la sociedad, pero en la época de carnaval sí. Así es, porque Es hay como un elemento, también irónico, hay un ¿no? elemento adicional, porque no era que había el gran respeto, no, sino que el carnaval provocaba que todos los patrones sociales establecidos se rompieran. De hecho, todavía es así. Todavía es así. Entonces cambiaban los patrones. El sistema patriarcal tradicional no quedaba sino el sistema de lo femenino. O sea, quedaba relegado. Quedaba relegado totalmente. Entonces era como un ira y contra. Por eso también cuando hablamos de los negros esclavos africanos que venimos acá, también era eso. O sea, totalmente aparecía esa reina conga que era la que controlaba y manejaba todo el evento. Y en efecto, como tú dices, también tiene mucho sentido con el dios al que veneraban, porque supuestamente ellos creían que para esos momentos era donde estaba la fertilidad a flor de piel. Obviamente Así la es. mujer iba a predominar, pero también recuerdo que tenías ese, como que se quebraban las barreras sociales o las clases, sí, la nobleza y echaban su carita con Sí, Con había, el sí. pueblo. el pueblo. Así ¿verdad? es. Los Todavía burgueses, ocurre. Todavía pasa. Todavía pasa. Y lo Vea dan- la cita costera. y lo dan sábado, todo. domingo, lunes o martes. Y lo para dan que vean que todo. todo el mundo mezclado ahí. ¿Sí o no? Así mismo Son es. tradiciones o sea, obviamente milenarias. Así es. Y no creo que cambien. Creo que es una de las que Se más... van ajustando, se van acomodando. pero la porque- mujer siempre va a ser el centro. No creo que cambie. No, mira que ahora estamos viendo también que se está presentando la figura masculina. Bueno, ¿A donde dónde? yo veo a un masculino trepado Ah, en la anda. calle abajo, yo no creo que vamos a estar bien. No creo que lo vayan a aplaudir. pero por lo general están hombres, el tema de los culecos, Ah, por ejemplo, aquí en claro. Panamá, que antes nosotros no nos quitábamos el suéter, o sea, no es por, sino que ahora ya tú ves hombres que están cuidándose el cuerpo, antes no era necesario que el hombre se cuidara tanto Pero el eso es por cuerpo. taquilla, Sí, Ricardo. pero eso es por taquilla. Ricardo. Sí, pero- Seguimos y se la pasan siguiendo es la tuna, o sea, siguen a la reina. O sea, igual Sí, está... sigue, pero lo que te quiero decir es Detrás. que ha habido algunos cambios. Ok. Recuerden que yo siempre insisto en que las relaciones de géneros no son estáticas. O sea, Ok. no Claro, se va mantienen. cambiando, Van ¿no? cambiando, pero se van incorporando algunos Lo aspectos. que te quiero decir es que, por ejemplo, no creo que de aquí a 50 años, Ah, claro no que- creo, ni así a es. 100 años, Ujú, ujú. tengamos que ver, por ejemplo, en las tablas, dizque dos reyes. Dizque Ah. el rey Dos de calle reyes. abajo y el rey de calle Y arriba. el de acá de abajo le tira al de Eso calle no creo arriba. que ocurra. Entonces, por eso, esa tradición de destacar lo femenino siempre va a estar muy, Todavía. Muy marcado. arraigado y muy marcado. Todavía en los prevalece carnavales. mucho. Pero lo tú femenino. sabes Está como que- raro que dizque el rey de calle abajo de las tablas, o el rey de calle arriba, O el de Punta Fogón. o el de Punta Fogón unido. Eso Pero- como que no cuadra. Tú sabes lo gracioso es que se iba echando para atrás. O sea, en algún momento recuerdas que los carnavales eran muy sanos, eran más culturales, eran más de disfraces. Y ahora es más
como en la época romana, más de excesos, más Así de es. orgías, más de licor. Orgía, hablo de licor, comida y todo lo demás, Claro. todo lo que conlleva el Así exceso. es. O sea, que estamos como regresando de nuevo. Inclusive a el lo- Y no tema, solamente en el carnaval de aquí. En Él todo- lo ve a en el nivel carnaval mundial. a nivel El mundial. tema de los disfraces también es interesante. El de carnaval de Venecia, los disfraces, Porque bueno, las el máscaras tema de y los todo esto disfraces es tiene muy que ver también con ese preponderante. intercambio de relaciones que se el daban. intercambio Entonces, de parejas. como se mezclaban también las distintas clases sociales y todo el mundo se mezclaba. Por eso la gente se ponía utilizaba el disfraces. disfraz. Para, Interesante, ¿no? Para no subir la foto al Instagram. Para no subir la foto a lista. Pero bueno, es increíble, ¿no? Todo tiene una historia. Así es. Incluso también el carnaval. Y es interesante que durante esta semana usted conozca un poco más Así es. para que esté informado. Cuando usted en Punta Fogón, ahí en las tablas, usted ya sabe de dónde ¿Qué es lo sale que toda está esta frase, qué es festejando? lo que está festejando, de qué manera, que no solamente una fiesta a nivel nacional, es una fiesta a nivel internacional que se celebra simultáneamente en muchos países En del mundo. casi todo el En casi planeta. todo el planeta y en donde la mujer es la que manda. Así Muchísimas mismo. gracias, ¿Cómo no? Ricardo. Eso sí me gustó por estar con nosotros. Tu información de contacto para todos nuestros televidentes, para esa sugerencia de temas tan interesantes en nuestro segmento de género y desarrollo que hoy tenía mucho tiempo que no generaba controversia. Este segmento fue como light. Hoy fue sí, hoy todos estuvimos de acuerdo. Ah, hoy sí todo estoy. Pues sí. ¿En qué quedamos? ¿Cuál fue la conclusión? Ustedes mandan, las Así es. mujeres. ¿Dónde podemos localizarte? Como no, como siempre, a mi Twitter, @MejíaMillerR, ahí siempre estamos a la orden. Y sigan sugiriendo temas tan interesantes. No lo de todo en carnavales porque recuerda que solamente son 4 días. Así es. Y aquí lo estamos esperando Y para deja- que esté en deja contacto el- con nosotros. ¿Ah? Deja la dignidad ahí, cuidado, un poquito. Ay, no, Titi.